Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. Gloria al Señor. Aleluya. Puede sentarse, mi amado, y yo quiero platicar con usted acerca de unos pensamientos que el Señor puso en mi corazón, hablar con usted. Cuando estaba leyendo la palabra, vino a mi corazón, a mi mente, una luz que creo es importante que nosotros veamos, que la analicemos, y yo anhelo con todo mi corazón que podamos llegar a entender lo que Dios tiene para nuestras vidas. Yo sé que el Espíritu de Dios quiere hablarnos en esta noche y que nosotros podamos producir a través de esa palabra el fruto necesario delante del Señor. Amén. Así que quiero rápidamente entonces entrar a esta meditación en el nombre de Jesús. Solo déjeme ver si jala o no jala, si quiere o no quiere. A veces a través de... perdón, sí, ya sé por qué. Es que se me olvidó ponerle la antenita, ¿verdad? Ahí está. Ok, entonces, yo le titulé así: ¿qué más se perdió en Lucas 15? Entonces, obviamente, el pasaje no es otro, sino Lucas 15, ¿verdad? Así que puede abrirlo ahí en su computadora o en su Biblia, ¿verdad? Si usted necesita una Biblia, yo le suplicaría que si tiene su teléfono, mejor no lo utilice, ¿verdad? Esa es la única súplica que le hago, porque a veces tenemos un poquito estamos como... Nos puede entrar la tentación, ¿verdad?, de que si entra algún mensaje o algo, verlo o contestarlo, a menos que usted esté en llamadas, por ejemplo, que atienda alguna propiedad o que sea doctor y le toque ir a atender a algún paciente o alguna otra necesidad de esa naturaleza, pues se lo agradecería, ¿verdad?, que no utilizara su teléfono, sino que ahí tenemos Biblia. Si usted necesita una Biblia porque no trajo, solo levante su mano y los hermanos servidores se van a encargar de proporcionarle una, ¿verdad? Por favor. Así que tenga toda la libertad de levantar su mano y los hermanos van a estar ahí atentos para llevárselo. Si trajo su iPad o su computadora, no hay mayor problema, ¿verdad? Creo que hay menos distracción en ello. Amén. Entonces, quisiera platicar, obviamente, acerca de Lucas 15 y ver algunas cosas que nos deja ver esta parábola. En sí misma, cuando nosotros leemos todo Lucas capítulo 15, nos vamos a dar cuenta que tiene tres secciones, que tiene tres partes, si pudiéramos llamarle así, pero es toda una parábola. Es una parábola que nos indica a nosotros tres cosas extraordinarias. Y yo quiero analizarlo con usted juntamente y darnos cuenta que aunque hay una conclusión de algo específicamente en cuanto a qué se perdió, tal vez pareciera y es, ¿verdad?, muy claro lo que se perdió, pero cuando nosotros por el Espíritu nos levanta la letra de la palabra, nos damos cuenta que hay algo más que el Señor nos quería decir, ¿verdad? Perdón, de hecho, cuando le preguntaron al Señor que por qué les hablaba en parábolas al pueblo de Israel, Él les decía: porque no vaya a ser que oyendo entiendan, y entiendan y se salven. No es que el Señor no quisiera salvarlos, pero es que ellos ya le habían menospreciado. Número 1. 2, porque tiene un trato con Israel el Señor. Y lo más importante para nosotros es que si ellos hubieran entendido y se convierten, se salvan y no le dan opción a salvarse a nadie más. Porque como era el pueblo escogido, entonces sencillamente ahí se hubiera cerrado todo. Si ellos vuelven su corazón al Señor por cuanto lo habían tenido alejado, entonces se hubieran salvado y ahí nosotros no hubiéramos tenido ninguna oportunidad de salvación. Amén. Aunque ahorita el pueblo de Israel está en stand-by. Amén.
nosotros somos los que el Señor en su misericordia nos está permitiendo entender, tener la revelación de estas cosas. Y tenemos que estar agradecidos, hermano. No vaya a creer que por nuestra linda cara, ¿verdad? Algunos la tenemos bastante fea, pero no es por eso, es porque su misericordia es para siempre, dice la palabra, amén. Entonces usted y yo debemos de entender que la revelación viene por misericordia, amén. Entonces, llegando a Lucas capítulo 15, yo creo que usted ya lo tiene, empecemos a analizarlo. Y yo quisiera tal vez antes de empezar con las diapositivas aquí, que alguien pudiera leer los primeros 3 versículos, por favor, para que usted y yo nos introduzcamos al momento que se está viviendo. Amén. Porque recuérdese que hablamos, ¿verdad?, de que siempre tiene que haber un contexto. Nosotros tenemos que tener un contexto. No podemos agarrar versículos aisladamente, porque podríamos empezar a causar en nuestra mente confusión. Y el Señor no es un Dios de confusión, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, Él es bien claro. Así que lo primero que tenemos que hacer es leer el contexto, contextualizar hacia dónde nos está llevando la palabra, qué es lo que nos está diciendo. Así que léelo, por favor, Josecito, los primeros 3 versos, si fueras tan amable. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Lucas 15, papayito. Oh. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo. Ok, hasta ahí, parad. ¿Cuál era entonces el contexto? ¿O cuál es el contexto? Tenemos que analizarlo para que entonces podamos empezar a entender de qué se trata lo que el Señor nos quiere hablar en esta noche. Mire, el Señor Jesús, usted sabe que era los fariseos y los escribas, hermano, y los saduceos también, andaban viendo dónde le ponían el dedo cuando hablaba, ¿verdad? En algo querían agarrarlo, pero nunca pudieron. Porque él hablaba de parte de Dios. Amén. Él nunca dijo algo de sí mismo y él mismo lo aseguró. Entonces, por eso jamás pudieron agarrarlo en nada. Ahora, dice que estaban, ¿quiénes? Los publicanos y pecadores. Ok, póngale atención a eso. Habían publicanos y pecadores. Y también habían fariseos y escribas. Pero ¿qué estaban haciendo los fariseos y los escribas? Ah, ok. Ellos murmuraban. Pero murmuraban, tratando de tener algún fundamento, entre comillas, lo cual no tenían. No tenían el fundamento porque para ellos la letra los había matado. Ellos nunca entendieron. Por cuanto no recibieron con fe la palabra, entonces no entendieron. Amén. Entonces, por eso es que ellos murmuraban en contra de Jesús, porque la palabra que él daba, que era la explicación exacta de la ley, no concordaba con lo que en la mente de ellos había sido trabajada la ley en ese momento. Amén, porque la ley los mató. Aunque la ley es espiritual, o por cuanto la ley es espiritual, no la entendieron. Porque necesitaban del Espíritu de Dios para entenderla. Amén. Sí me doy a entender eso, ¿verdad? Ok. Entonces, estaban ellos ahí, estaban murmurando, y entonces fue cuando el Señor empezó a declararles esta parábola, que es toda una dividida en 3, o partida en 3, seccionada en 3. Entonces, veámoslo. Mire pues, aquí vamos, en el nombre de Jesús, que el Señor nos ayude. Lucas 15:4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que perdió hasta encontrarla? Es la pregunta del Señor, ¿verdad? Ahora,
quisiera que nosotros, y ahí le fui poniendo con algunos colores, el blanco es la lectura, pero con algunos colores hay cosas que yo quiero resaltarle a usted. Entonces, como lo que estamos viendo es, aquí dice el Señor muy claramente, habían 100 ovejas. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas? Entonces, la pregunta es, ¿qué se perdió? Ok, ahí se perdió la oveja, así a simple lectura. Y nosotros entendemos eso perfectamente. No deja las 99, ¿en dónde? En el desierto. Miren el lugar donde andaba pastoreando las ovejas. Miremos cada detalle que el Señor le pone a las parábolas, hermano, porque precisamente esa era la manera en que Jesús les daba a ellos el conocimiento acerca del reino de los cielos y de las cosas espirituales, pero que ellos no lograban entender. Y que de hecho el Señor no quería que entendieran. Entonces, les habla y les dice que 99 quedaron en el desierto. Y va tras las que se perdió. ¿Hasta cuándo? Hasta encontrarla. Ok, entonces, mire, nosotros, en ese contexto que estábamos viendo, nos vamos a dar cuenta que los fariseos y los escribas, pues tenían frente a ellos a los publicanos y a los pecadores. A ellos no les gustaba eso. No les gustaba que estuvieran siguiendo al Señor Jesús. Porque entonces, hermano, ellos vieron que empezaron a perder adeptos dentro de lo que ellos hacían. La gente se empezó a ir tras Jesús. La gente se fue tras el Señor porque empezaron a ver que Él hablaba con autoridad. ¿Amén? Y además de eso, hermano, nosotros nos damos cuenta, y si alguien por favor me puede buscar, me parece que es Mateo 23:13, quisiera que lo tuviera ahí a mano. Porque el Señor Jesús, estando con los fariseos estaban aquí, los publicanos y los pecadores de este lado, y entonces nos damos cuenta a nosotros, hermano, que les está hablando a ellos de 100 ovejas, que una de ellas se pierde y que deja a las otras 99 en el desierto y se va hasta que la encuentra. Hasta que la encontró. No sé cuánto tiempo se tardó, no sé qué cosas hizo, pero yo digo que buscar una oveja en el desierto no debe ser nada fácil. Definitivamente. Buscar una oveja en el desierto no debe ser nada fácil. De las 100 que había. Ahora, cuando nosotros vamos a ese pasaje, tal vez quien lo tiene, por favor, que lo pueda leer. Amén. Mateo 23:13. Sí. Pero hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Va, entonces, miren lo que les dice el Señor en esa parte de Mateo. Y lo que está diciendo el Señor aquí acerca de las 100 ovejas. Entonces, yo quisiera que usted le pusiera, digamos, toda la atención o bastante atención al hecho de que eran 100 y al hecho de que el Señor cuando les habla y les dice que es hasta encontrarlas, las ovejas, es hasta encontrar esa oveja, les estaba dando una esperanza a aquellos que no tenían una esperanza. Porque los fariseos y los escribas, hermano, tenían la llave de cómo entrar al reino.
pero se oponían a entrar ellos y además eran un obstáculo para los que venían. No les daban esperanza a ellos. No les daban esperanza a los publicanos, no les daban esperanza a los pecadores, porque recuérdese que en aquel otro pasaje donde el Señor habla que había un publicano y un pecador, el publicano se sentía, hermano, pues obviamente pecador, ¿verdad? Un fariseo y un publicano. El publicano se sentía pecador y él fue a pedir misericordia. Pero el otro, ¿cómo se sentía? Se sentía justificado. El otro llegó y le dice, Señor, yo te doy gracias porque diezmo siempre, porque hago oraciones, porque no soy como este pecador. Hermano, una cosa terrible. Ellos condenaban a la gente, estaban condenados ellos y condenaban a otros. Entonces, cuando el Señor viene y les empieza a hablar de esta parábola, nosotros nos damos cuenta, hermano, que en esa parábola el Señor estaba hablando de que había algo más que tan solo una oveja perdida. Y hacia eso es hacia donde quiero llevarlo. Entonces, ¿qué cosa estaba perdida? Además de la oveja, o la representación de la oveja. Una de las cosas que habían perdido era la fe. Una de las cosas que ellos habían perdido era la fe, porque sencillamente, hermano, los otros se la obstruían. Recuérdense que la palabra, el oír de la palabra, a nosotros nos produce la fe en las cosas del Señor. Pero en este caso, en todo el tiempo de silencio que el Señor hizo, 400 y tantos años, hermano, obviamente siguieron habiendo sacerdotes, siguieron habiendo todo lo que ellos tenían por rituales. Y además de eso, recuérdese que en ese momento también el Imperio Romano estaba sobre de ellos. Entonces, hermano, había una influencia sobre de ellos pagana. Pero quienes estaban al frente, que eran, o que tenían esta religión, que eran los fariseos y los escribas, que se supone que se sabían la ley, ¿va? Era gente hipócrita, era gente, hermano, que hacía que la gente perdiera, o eran, digamos, ministros, si lo puedo llamar así, ministros que hacían que la gente perdiera la fe. Porque ellos lo que no tenían era salvación. Ellos decían, ¿cómo vamos a ser salvos si no somos como estos? Si no eran fariseos, o no eran saduceos, o no eran escribas, estaban totalmente fuera. Por cuanto eran pecadores. Por cuanto eran los que cobraban los impuestos. Estaban fuera del círculo espiritual de salvación. Y qué tremendo, porque la historia se vuelve a repetir ahora, ¿verdad? Hay ministros que con la manera en que están presentando su evangelio, están haciendo que la gente pierda su fe, la fe verdadera. Entonces, hermano, lo que se estaba perdiendo aquí no solo era esa oveja, sino que en esa oveja lo que se había perdido era la fe. Era la manera de cómo entrar al reino. Eso era lo que se había perdido en ellos. ¿Cómo le hacían si no tenían ellos, hermano, acceso a las escrituras en el sentido de explicación de las escrituras? Solamente las oían, pero ¿quién las explicaba? ¿No se recuerda que fue eso lo que mandó el Señor a Felipe a preguntarle al etíope eunuco? Le dijo, lo primero que le dijo fue, ¿entiendes lo que lee? No, le dijo, es que no hay quien me explique, no sé si está hablando de él, no sé si está hablando de otra persona. Entonces, ¿qué necesitaba? Una explicación. Entonces, cuando el Señor llega, eso es lo que va a hacer con los publicanos, con los pecadores, con las prostitutas, con todos los que estaban ahí con él. Se sentaba a explicarles,
Porque mire, yo creo que una de las llaves para entrar al reino es el entendimiento. Si usted y yo no entendemos, dice la Biblia misma, que no llevamos fruto. Si usted no entiende y yo no entiendo lo que la palabra nos está diciendo, no llevamos fruto. Caminamos, hermano, y decimos, pero ¿por qué vuelvo otra vez a lo mismo? Porque no hubo una explicación. Porque no hubo algo que llegara a su corazón, no llegó el espíritu, porque recuérdense que el Señor Jesús dijo que sus palabras son espíritu y son ¿qué? Son vida. Entonces quiere decir que hay otras personas que utilizan y otros personajes que utilizan la palabra, pero para querer matar. El mismo diablo lo hizo. Cuando el Señor Jesús le dijo, fíjate que la Biblia también dice que el Señor mandará ángeles para que tu pie no tropiece. Y eso está en la palabra, en el Salmo 91. Ya se lo he dicho, ¿verdad? Lo que no hizo fue seguir, ¿verdad? Porque después dice, y pisarás al áspid y al cachorro de león también, ¿verdad? Ahí sí mejor se quedó callado. Pero ¿sabe qué? Lo que se necesitaba en ese momento, lo que estaba perdido, no era propiamente la oveja en sí porque ella quisiera, sino porque la oveja había sido metida al desierto a causa de no explicarle que debía vivir en el redil. Porque eso fue lo que el Señor dijo, que Él había venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿a dónde las quiere conducir de nuevo? Al redil, definitivamente. Entonces, nosotros nos damos cuenta que estaba perdida entonces la fe y la forma de entrar al reino, es decir, el conocimiento y con entendimiento de las cosas. Amén. Ok. Aquí quisiera empezar a entrar con algunos puntos que me interesaron. Uno de ellos es que aquí se habla de 100. En la segunda parte de la parábola se habla de 10. Y en la tercera parte de la parábola se habla de 1. Entonces la escala es 100, 10, 1. Esa es la manera en que está descrita la parábola. Pero tiene un porqué está así. Y eso es lo que quisiera que viéramos también. Mire, déjeme ver si lo apunté por aquí. Ok. El Señor Jesús se refiere a 100 ovejas y deja ver entonces la acción del número 100. ¿Qué representa el número 100 dentro de las Escrituras? Representa, o una de las cosas, ahorita le voy a decir algunas cosas que representa el número 100. El 100 representa que lo imposible se hace posible. Eso es una de las cosas principales que el número 100 en su relación bíblica tiene. Entonces, el número 100 aquí, cuando se refiere a las 100 ovejas, les estaba diciendo el Señor, lo que para estos, porque estaban los pecadores y los ¿cómo se llama? Los publicanos. Los publicanos y los pecadores estaban ahí. Y lo que el Señor les estaba diciendo, refiriéndole a las 100 ovejas, es lo que ustedes creen imposible en cuanto a salvación. Lo que ustedes piensan imposible, que les falta la fe, yo vengo a restituir eso. ¿Hasta cuándo? Hasta que las encuentre. Hasta que las encuentre. Es decir, hasta que lo hayan entendido ustedes pecadores y se hayan convertido hasta entonces. Por eso es que el Señor Jesús estuvo 3 años y medio enseñando. Y a donde quiera que Él iba a enseñar. ¿Sabe para qué? Para que hubiera entendimiento de las Escrituras. Entonces, aunque muchos se habían allegado a las sinagogas y oían y todo, pero para ellos era un ritual. Ellos iban, entraban y se iban. Porque no había una explicación. Y cuando le preguntaban a un fariseo o a un escriba, no les daban una explicación correcta.
Entonces, ¿a dónde iban ellos? A su desierto. No encontraban nada. Ellos estaban en su desierto. Pero cuando el Señor viene y habla de esta parábola, dice, ok, ya me di cuenta que ustedes tienen perdida la fe. Ya, incluso los mismos apóstoles, hermano, el Señor les tuvo que redimir su fe. ¿No se recuerda cuántas veces les dijo hombres de poca fe? Y hay versiones donde no dice hombres de poca fe, sino les dice hombres sin fe. Entonces el Señor lo que hizo durante todo ese tiempo fue enseñarles, darles el conocimiento y la verdadera instrucción de la palabra o el sentido correcto a la palabra que ellos habían escuchado. Por años lo habían escuchado, de parte de los fariseos y de los escribas, pero jamás los habían sacado de su desierto. Y entonces el Señor dijo, yo vengo a hacer lo que para ustedes les parece imposible, salvarlos. A eso vengo, a salvarlos. ¿Hasta cuándo? Hasta que sean salvos. A eso vengo. Y entonces se estaba refiriendo obviamente también a la gentilidad y por eso nos deja a nosotros ahora, en este momento, entender la parábola. Porque usted y yo estábamos, hermanos, faltos de fe. ¿O usted vino aquí por su gran fe? No, por su gran fealdad. Por eso llegó. Y yo también. Porque por dentro, hermano, nos mirábamos y estábamos pero hechos pedazos. ¿Cuántos no llegamos al Señor, hermano, con matrimonios deshechos, con hijos rebeldes, qué sé yo, como usted ha llegado? Cuando llegamos delante del Señor, nosotros llegamos sin fe. Se nos empezó, aquello que parecía imposible, mire hermano, yo no sé si usted tenía de alguna manera algún apodo, pero hermano, a mí me tocó visitar en algún momento cárceles en Guatemala y en México también. Pero había gente que tenía unos apodos, hermano. Chucky. ¿Cómo se llamaba? Bueno, había uno que le decían el diablo. Entonces, ¿qué identidad tenía aquella persona? Solo de saber su apodo. ¿Cómo le parecía que era? Buena gente, ¿verdad? Así era. No, hermano, si solo con oír que se llamaba Chucky, ya se imagina usted, ¿va? Casi Halloween el tipo ese, ¿va? Satanás, ni se diga, ¿va? Entonces, hermano, pero gente que llegó a conocer a Cristo Jesús. Aquí está mi hermana que no me dejará mentir. Pero tenemos un amigo en común que se llama Chepito. Mi hermano Chepito era, así es, mire, como de este tamaño, ¿verdad? Pero Chepito era, cuando apenas empezaba aquello grueso de las gangas o de las maras o de las pandillas en Guatemala, él era el tercer jefe de la pandilla 18 en Guatemala. Ese sí era Chile, Chiltepe, ¿verdad, hermano? Gracias a Dios lo conocimos salvo. A Chepito. Pero hermano, yo a lo que voy es a esto. Nosotros habíamos estado perdidos como esas 100 ovejas. Solo que ahora nosotros sí lo entendimos porque de alguna manera, yo no sé si alguien se convirtió escuchando un mensaje con esta parábola. Pero si no, yo vi gente que pasó después de haberle explicado que habían 100 ovejas y que estaba una perdida y la llegaron a rescatar. Era Cristo Jesús rescatando su vida. Y aquella persona llegó y se doblegó delante del Señor. Porque tuvo una revelación de parte de Dios. Se le abrieron las escrituras. Hoy solo le estoy explicando yo qué hay debajo de la letra nada más. Porque el sentido que el Señor le estaba dando es como se te perdió tu fe, como venías hecho pedazos, como aquellos que te habían visto, tú eras lo imposible en tu casa. Yo vine a rescatar lo que para otros era imposible y yo hoy lo estoy haciendo posible. Hoy te vengo a reverdecer, hoy te vengo a levantar, hoy te vengo a dar vida. Eso fue lo que el Señor vino a hacer. Entonces nosotros, hermano, mire,
Yo no sé si ahora usted va a agarrar esta parte de la parábola y se la va a ir a dar a alguien, hermano, esperando que el Espíritu de Dios agarre las palabras y las meta en lo profundo de su corazón y de su ser. Y eso lo va a hacer reaccionar, porque su fe en lo imposible. Yo no sé si usted tenga un familiar, hermano, o alguna persona que usted diga, no se compone, pero ni con cesárea. Pero usted va a llegar y le va a decir, mira, yo no entiendo mucho, pero esta parábola, este pedazo, el verso 4 nada más te voy a leer. Y yo sé que Dios va a hacer algo en tu vida. Y Dios va a hacer algo en su vida. Porque debajo de esa letra lo que dice es, la fe que estaba perdida, en ti la vuelvo a hacer. La vuelvo a poner. Para que creas, para que te levantes. Lo imposible, lo que la gente ve como imposible, porque nosotros vemos muchas cosas imposibles, hermano. Nosotros decimos, pero ¿cuándo se va a convertir mi esposa, mi esposo, esos hijos rebeldes? Dice, no, Señor, saber qué va a pasar con el Padre, solo te pido, por favor, que aunque sea en el último segundo de su vida, pueda recibirte para que no se vaya al infierno. Pero si nosotros empezamos a ver que esta palabra, debajo de ella, lleva un poder extraordinario, nosotros vamos a empezar a ver lo que era imposible para nosotros, porque es posible para Dios. Vamos a empezar a ver las conversiones, vamos a empezar a ver las liberaciones, las sanidades. Todo lo que nosotros veíamos como imposible, Dios vino a hacerlo posible. Amén. Ok, ahorita le voy a dar algunas otras referencias del número 100 para que usted se dé cuenta, pero también quiero decirle algunos otros significados. Otro significado del número 100 es la santidad y los ciclos de crecimiento. ¿Cuántos de aquí llegaron al Señor por santos, hermano? Para nada, ¿verdad? Para nada. Ahora usted vuelve a ver al que tiene al lado suyo, hermano, y ya ve que el hermano o la hermana es un santo, una santa de Dios, ¿verdad? Le falta poquito, pero ahí va caminando. ¿Cómo? Exactamente, está sancochado, dice la hermana. El término sancochado es un término hebreo que significa así, que está medio cocido, ¿verdad? Para quienes no lo saben. Entonces, hermano, Dios nos llamó a nosotros a santidad. Pero es imposible para nosotros. Llegar a ser nosotros santos. Imposible. Imposible. Ahora, mire el pensamiento de los fariseos y de los escribas. Ellos ya se creían santos. Ellos creían que con lo que hacían estaban, hermano, que se habían ganado el cielo. Y el Señor dijo, ok, ustedes piensen así, quédense con su pensamiento. Yo me voy a dirigir a los pecadores, yo me voy a dirigir a los que no tienen salvación y los voy a hacer santos. Los que estaban en las tinieblas, yo los voy a llamar, y es lo que el apóstol Pedro dice, ¿verdad? Que nos llamó de las tinieblas a su luz admirables para hacernos, ¿qué? Un pueblo santo para el Señor. Amén. Entonces, cuando se refería a esas 100 ovejas, se estaba refiriendo, hermano, el Señor, a yo los voy a hacer santos. Yo los voy a hacer, ¿qué otra cosa le dije? Ciclos de crecimiento. Yo los voy a hacer crecer. Yo no sé cuántos de nosotros llegamos, hermano, y creo que no todos, ¿verdad? Llegamos al Señor como ramas secas porque el Señor mismo lo dijo. Usted y yo, hermano, veníamos como chiribisco, ¿verdad? Como esos, ¿cómo se diría? Dry bushes, ¿se diría? ¿O algo así? ¿Ah? Palos secos, ¿verdad? Lo que usted quiera. Pero, ¿cómo se dice? Branches. Pero ayúdeme, pues, díganmelo recio. Bueno, como lo dijeron ellos, para los que escucharon, porque no se escuchó hasta que yo no lo escuché. Es que son tímidos los hermanos para hablar su fluido inglés, hombre. Bueno, sigamos aquí mejor. Así como lo dijeron los hermanos, todos llegamos así. Porque el Señor dijo que nosotros éramos un injerto en Él. Nosotros éramos ramas secas, desechadas. Así estaba ese pueblo. Pero Él dijo, yo vine a ver esas 100 ovejas. No solo se refería a una que estaba en el desierto,
que no se dejó, que sigue en el desierto. Pero ¿y las otras 100? También estaban en el desierto. Lo único que ahora nosotros es así, tenemos esperanza. Las 99, pues, ¿verdad? Pero se refería a que para todos había venido el Señor a darnos fe, a hacernos santos. Y lo va a conseguir, porque solo falta Israel, después de nosotros, pues, ¿verdad? Aunque a algunos nos falta, pero ya va a terminar la obra del Espíritu Santo. Hasta el día de Cristo dice la palabra que vamos a llegar a ser perfeccionados. Miremos esto otro, solo voy a ponerle algunos ejemplos más. Génesis 17:17. Entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar. Mire, igual que nosotros muchas veces, ¿verdad? ¿Acaso puede un hombre tener un hijo a los cuántos años? 100 años. ¿Y ser madre Sara a los 90? ¿Hay alguna hermana aquí que tenga 90 años? ¿Algún hermano que tenga 100? Tal vez entre dos sí le entramos a los 100, ¿va? Pero uno solo no. Entonces quiero leerle esto que apunté aquí. Vemos aquí una vez más cómo la imposibilidad de dar vida, en donde práctica y humanamente hablando no había opción alguna. Ya no había opción, si por eso se rió Abraham, hermano. Por eso se rió Sara también. Porque pues imagina, Sara todavía pensó y dijo, ¿será que voy a tener otra vez deleite con mi Señor? Y aunque lo hubiera tenido, de todas maneras, ella pensaba, pero si ya lo de tener hijos, yo ya no puedo. Ya estoy seca por dentro. ¿Hace cuántos años? Hará unos, 40, 50 años, más o menos. Unos 50 años que había dejado de poder tener. Menos, 40, 30 pues para que... 30 años. Pero imagínese usted, en 30 años, ¿qué esperanza había, hermano? Ninguna. Y de Abraham tampoco. 100 años, hermano. Después le vino un vigor que tuvo otros 6 todavía después de que se murió su esposa, ¿va? Sí, mire lo que Dios hace, hermano. Lo imposible, lo volvió posible y reposible, ¿va? Que tuvo a Ismael, tuvo a Isaac y 6 hijos más con Sétura. O sea que tuvo 8. Pasados los 100. Pero a los 100, dijo el Señor, ahora es cuando voy a darte la promesa. A ver, así se rió Abraham. Era para ejemplificarse el hombre. Con 100 años, hermano. ¿Usted cree que podía? Ya no podía. Por eso se rió y dijo, ¿acaso puede un hombre tener hijo a los 100 años? No, ¿cómo va a ser eso? Y el Señor le enseñó que donde humanamente hablando no había ninguna opción, Él hizo lo imposible. Algo más, pero en el representativo de los 100 años, Dios estaba hablando de que Él es el Dios de lo imposible. Abraham se llegó a convertir en padre de la fe por cuanto no había fe. En él no había fe, pero él se llegó a convertir en el padre de la fe. En ese momento no lo era, la tenía perdida. Por eso se refirió a sus 100 años. Estaba perdida la fe, pero ahí el Señor lo levantó. Amén. Miremos esto otro. Esos los ejemplos le estoy dando nada más que corroboran lo de las 100 ovejas. Cómo el Señor les estaba hablando. Miren, hermano, si ellos hubieran conocido el sentido correcto, porque eso estaba en Génesis. Eso lo tenían que saber ellos. Pero no lo lograron entender. Los escribas y los fariseos, pues. Éxodo 38:27. 3,300 kilos de plata se emplearon en las 100 bases fundidas para el santuario y para la cortina, de modo que cada base pesaba 33 kilos. Significativo, pero tremendo, ¿va? Tremendo. El 100 representa también fundamento o cimiento, el cual había sido quitado de los gentiles y de los pecadores y de los publicanos. Es por eso que estaba escrito, y eso estaba escrito en el libro de los Salmos. Y ellos lo debieron de haber entendido y no lo entendieron.
en el libro de los Salmos dice que la piedra de fundamento, los edificadores la desecharon. Y era Cristo. Entonces, ¿qué fue lo que vino a hacer el Señor? Vino a poner en nosotros cimiento. Vino a ser la piedra del ángulo, en donde nos hizo crecer a nosotros, edificarnos a nosotros. Y a todo el pecador, a todos los gentiles, a todos los que en Él creyeron o creemos ahora, Él nos está haciendo levantarnos por cuanto Él es nuestro cimiento. El cimiento había sido quitado para ellos, pero el Señor dijo, yo les vengo a poner cimiento otra vez. Él es la roca. Y después todavía dejó a 12 para que hubiese un cimiento de apóstoles y profetas. Amén. Y los otros 5 que ahorita vamos a ver también en esto algo más. Miremos ahora esta otra parte de la parábola. Linda, hermano. Linda, linda. Mire. Lucas 15:8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Otra vez. Entonces, ahí, si nosotros lo vemos solo en la lectura, decimos lo que se perdió fue una dracma, es decir, una moneda. Eso representaba el pago del jornal de un día, de una persona, una dracma. Entonces, aquí nosotros como lo que estamos tratando de ver es qué es lo que el Señor estaba diciendo, ¿verdad? Para las vidas de aquellos hombres. Quiero que usted le ponga atención a esto, a que tenía 10 dracmas. Era una mujer que tenía 10 dracmas. Entonces, perdón, cuando usted va a buscar, se va a encontrar con que, así como, ¿cuántos tienen anillos de casado? ¿Su anillo de casado? Ok. El que tiene anillo de casado, por supuesto que esté casado. Usted no puede tener anillo de casado si está soltero. Así como lo que representa el anillo de casado, y aún más significativo, era el hecho de que cuando una mujer se iba a casar o era recién casada, cualquiera de las dos cosas, si se iba a casar, entonces la dote o la paga o la promesa que le daba el futuro esposo, porque él se iba a trabajar para hacer una casa o para tener algún lugar donde pudieran ellos vivir fuera de la casa de sus padres, atendiendo a lo que la profecía decía, ¿verdad? Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Entonces, él llegaba con 10 monedas de plata. Y eso es significativo. Las 10 monedas de plata. La plata significa redención en alguna de los significados que tiene. Digamos, uno de los más fuertes es eso, la redención. Entonces, él lo que estaba prácticamente diciendo es, yo te voy a redimir, yo voy a dar un pago por ti. Te voy a sacar, lo que representaba era, te voy a sacar de esta casa antigua y te voy a poner en una casa nueva. Amén. Entonces, mire todo lo que el Señor les estaba diciendo, ¿va? Yo solo se lo estoy compartiendo, solo se lo estoy quizá repitiendo, usted tal vez ya lo sabe. Entonces, aquella mujer agarraba las 10 dracmas y lo que hacía es que en el velo que se iba a poner, ella tenía que coserlas. Tenía que poner las 10 dracmas cosidas ahí en su velo. Y eso lo que representaba o lo que quería decir es que ella dentro de la casa podía estar sin su velo. Pero una vez que salía, se tenía que poner su velo. Por 2 motivos. 1, porque si se iba a casar, todos los que miraban, cuando ella iba pasando de día, miraban las dracmas que brillaban, entonces decían, esta mujer está comprometida. Yo no la puedo chulear, yo no la puedo enamorar, no le puedo piropear, no le puedo decir nada bonito porque ella ya está apartada. Ahora, si ella era recién casada,
Entonces eso lo que significaba era la fidelidad a su esposo, recién casado o recién casada. ¿Se imagina usted que esa mujer había perdido una dracma? Entonces, ¿cómo estaba? ¿Qué le pasó? Aquí voy. ¿Qué más se le perdió a esa mujer? Porque no solo se le perdió la dracma. Mire, a esa mujer se le perdió la paz. Bueno, ahorita vamos a ver si tengo aquí. Aquí está la lista. Se le perdió la luz, la limpieza de la casa, la diligencia de la casa, que es el haber más preciado del hombre, dice Proverbios. ¿Se recuerda? Aparte, que perdió el derecho de casamiento, perdió la confianza. Eso es lo que le estaba diciendo ahorita. Si era recién casada, había perdido la credibilidad de su fidelidad. Mire todo lo que había perdido, hermano. No era algo simple, no era algo sencillo. Después, había perdido la fiesta, que es la figura de la figura de la libertad. Porque el Señor le dijo a Moisés, ve y dile al faraón que deje ir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto. Pero para irse al desierto, ¿qué tenían que adquirir primero? La libertad. Entonces su libertad conllevaba la fiesta. A ella se le había acabado su fiesta, porque había perdido la dracma. ¿Qué más? Vamos a ver. Otros significados. Significaba el número 10 como tal, testimonio. Entonces estaba perdiendo su testimonio. Estaba perdiendo su derecho. Había perdido la responsabilidad y la integridad en cuanto al orden. Porque otra cosa es que esas 10 dracmas significaban cada una de las virtudes, porque el 10 significa plenitud, ¿verdad? Es un número que implica plenitud. Cada una de las virtudes que aquel hombre había visto en ella para hacerla su esposa. Entonces, hermano, si se le perdía una de esas, significaba que ella había perdido virtudes. Y que por eso aquel hombre podía decir, yo no me caso con ella. Mire todo lo que se había perdido. No era sencillo. Entonces, cuando el Señor llega, y déjeme decirle algo más. Que esto representaba para el pueblo de Israel, hermano, es decir, que la mujer hubiese perdido una dracma y no llevara la dracma en el velo, significaba también la infidelidad en cuanto a idolatría. Eso era lo que significaba. Entonces, ¿qué pasó? ¿O qué pasaba? Ella también estaba, el Señor más bien estaba diciendo aquí, que Él había venido por aquellos que ya se habían vuelto infieles y que iban tras de otros ídolos. Porque el Señor le había dicho a Israel, oye, oh Israel, el Señor tu Dios, uno es. Prácticamente diciéndoles que Él era el único digno de adoración y ningún otro. Entonces, cuando el Señor estaba hablando en esta parábola, les estaba diciendo, miren, todo esto perdieron ustedes. Y otros que estábamos peor, ¿va? Nosotros no habíamos perdido una, sino un montón, ¿va? Tal vez todas. Entonces, para ello, ¿qué se necesitaba? Bueno, aquí está la respuesta del Señor, ¿va? Se necesita encender la lámpara. Y eso es lo que nos vino a encender a nosotros el Señor, la lámpara, hermano. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Para qué sirve la lámpara o la lumbrera en el camino? Para que si usted está transitando ese camino, usted pueda ver qué es lo que hay ahí en ese camino y no se caiga y no tropiece. Amén.
Luego, ¿qué más? Ella barre la casa. El barrer la casa significa que su casa había estado desordenada. Así estaba en el principio también nuestra vida, porque Génesis capítulo 1 dice que así estaba la tierra, desordenada y vacía. No tenía de Cristo Jesús. El Espíritu Santo dice que estaba sobre la faz de las aguas porque lo que él quería hacer era empollar. Esa es la palabra que se utiliza ahí. Él quería darle vida. ¿Para qué se empolla? ¿Para qué empolla a los pollos la gallina? O los huevos, más bien. Para dar vida. Entonces eso es lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Cuando en una casa desordenada se empieza a barrer, entonces el Espíritu lo que quiere o lo que viene a hacer es dar vida. Se prende la luz, la palabra nos empieza a nosotros a iluminar, la palabra nos empieza a transformar la mente, porque habíamos perdido nuestra visión de las cosas. No podíamos ver dónde estaba aquello que habíamos perdido, las virtudes que Dios había puesto en nosotros. Por eso dice la Biblia que a nuestra fe debemos de añadirle virtud, o a nuestra virtud la fe. Bueno, entonces, de todas maneras, las teníamos perdidas, las dos cosas, ¿no? Así que hay que añadírselas. Entonces nosotros, hermano, el Señor dice, barra su casa. Pregúntele al que tiene al lado suyo si tiene barrida la casa. No su casa allá donde usted vive, no. Bueno, aparte también, no sea sucio. Pero, ¿será que nosotros estamos barriendo la casa? ¿Será que estamos permitiendo que el Espíritu Santo, hermano, agarre la escoba y nos empiece a sacar de debajo de la alfombra todo el cucarachero que hemos echado ahí? Porque hay cosas que nosotros mismos fuimos a poner ahí debajo. Bueno, y déjeme decir algo más. Hay quienes nos echaron cosas ahí debajo también, porque así dijo David: Señor, por favor, que todos los pecados que me son ocultos, yo sea librado de ellos. Entonces es barrer la casa. ¿Y qué otra cosa? Buscar con diligencia. Alguien que me busque, por favor, ese pasaje en Proverbios 12, creo que es, donde dice que el haber más preciado, algunas versiones no dice el haber, sino dice el tesoro del hombre, es la diligencia. Entonces, esta mujer de ese capítulo había perdido su diligencia. Había perdido una parte preciada para ella. Por eso es que en este camino del Señor, hermano, no se vale, óigame bien, no se vale que nosotros digamos, ay, es que estoy cansado, ay, es que hoy van a pasar la película de no sé quién, ay, es que lo que pasa es de que hoy, precisamente hoy que es el final de la novela y el pastor va a predicar hoy, o va a haber culto, hoy que juegan los no sé quiénes contra el no sé quién, porque es el clásico, hoy hay culto, no pudo haber sido otro día. ¿Por qué no les pregunta a ellos que por qué no lo hacen otro día mejor? Pero usted y yo seamos diligentes. Busquemos de Dios. Léelo por favor, Richard, si lo encontraste. Amén. Es Proverbios 12:27. Gracias. El indolente no asa su presa, pero la posesión más preciosa del hombre es la diligencia. ¿Ya ve? La posesión más preciosa. Entonces, esa mujer, de alguna manera, esa dracma que había perdido, era algo precioso. Tenía un valor extraordinario. Ya le dije lo que pasaba, ¿verdad? Pero ella había perdido su diligencia, que es una virtud en nosotros. Trabajar para Dios, buscar las cosas de Dios, eso es una diligencia que nos trae a nosotros consecuencias de bendición en nuestra vida. Y hay quienes lo han perdido. Ay, hermano, si usted me hubiera conocido antes, yo 10 horas oraba. ¿Y ahora? ¿Dónde está su diligencia? No, hombre, si usted me hubiera oído a mí predicar desde los púlpitos. ¿Y ahora? Está como la mujer, se le apagó su lámpara. Ya no siguió barriendo la casa. Perdió su diligencia. Por eso es que está así como está. Bueno, no usted pues esa persona, ¿verdad? Porque usted, gracias a Dios, es diligente, ¿verdad? Bueno, por lo menos 5 son diligentes. Los demás están barriendo la casa, por eso no dijeron nada. Pero ahí van. En pensamiento, pues a eso me refiero. Allá está en su casa ahorita.
Primero Dios no, ¿va? Ok. Miremos este otro pasaje. Ya voy a terminar. Todavía me faltó el último que el hijo sí estaba perdido, hermano. Tremendo. Había perdido muchas cosas. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver Noé? Noé era la 10ª generación desde Adán. Y cuando el Señor lo vio, dijo, porque he hallado en toda la tierra solamente a uno que es limpio en su genética, y ese es Noé, porque era la 10ª generación. Entonces él estaba a plenitud limpio. Y si usted se da cuenta, en el año 600 del año de Noé, fue que vino el diluvio y hubo una gran salvación para él y para su familia. Entonces, el que nosotros, hermano, andemos en integridad, el que nosotros andemos a plenitud delante del Señor, nos lleva a la salvación, a nosotros y a los nuestros también, porque nosotros somos la influencia para los nuestros. Pero con qué solvencia le puede decir usted a su hijo o a alguien que usted conoce o a su cónyuge, decirle, anda a buscar al Señor si usted no lo busca? Congregate si usted es pariente de Messi. Mes y medio más tarde llega a la iglesia. Si usted, hermano, y yo, allá de vez en cuando nos congregamos, siempre tenemos hoy no pude, hoy no voy a llegar, tengo algo que hacer, tengo por acá, tengo por allá, siempre tiene excusas. Pero Noé estaba limpio en su genética. Él les dijo, vamos a hacer, el Señor me dijo que voy a hacer un arca. ¿Y sabe qué hizo? Fue allá a Home Depot y compró toda la maquinaria que necesitaba y empezó a hacerla. Es decir, el hombre, por cuanto era genéticamente limpio para escuchar la voz de Dios, entonces fue diligente y empezó. Y entonces yo me imagino que los hijos han de haber dicho, pues seguramente algo le pasó a mi papá. Porque decir que tenía 600 años no era viejo, hermano. Para ellos que vivían 800, 900 años. Entonces ellos dijeron, no, mi papá tiene 600 años, no está viejo. Entonces quiere decir que sí está cuerdo todavía. Dios le habló. ¿Y qué hicieron? Se pusieron juntamente con él a armar el arca. Y a la hora de la hora les dijo, bueno, ustedes y sus esposas, para adentro. Pues vamos para adentro. Porque era Noé la 10ª generación. Y porque el año 600 es igual a 10 por 60. Y usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver? El número 60 significa apoyo. Entonces, él se había apoyado en la plenitud de las cosas de Dios para poder ser salvo. Y así su familia fue salva. Amén. Ok, entonces, y miremos este último para no dejarlo, o para dejarle pendiente, ¿verdad? Lo del hijo pródigo, o que usted vaya y lo investigue. Mateo 25:28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Ese que tenía 10 talentos, a ese le habían dado 5, pero como fue diligente, su diligencia lo llevó a la plenitud de la misma diligencia y de su abundancia y de su prosperidad y de su crecimiento y de pasar a otro nivel. Porque entonces a él, mire, ese tenía 10, había alcanzado, hermano, conocimiento, entendimiento y todo, pero le faltaba 1 para que se le abrieran las puertas. Entonces dijo el Señor, a ese hay que darle 1 porque el 11 es una puerta abierta. Entonces cuando le dijeron, denle a ese que no hizo nada, a ese que no me buscó, a ese que tenía un mal pensamiento de mí, yo no sé quién le enseñó, pero se dejó enseñar mal. ¿Se recuerda, verdad? El que tenía 1. Él dijo, no, es que lo que pasa es de que yo sé que eres un hombre que donde no has sembrado ahí vas a cosechar. Eso es así lógico. Alguien lo enseñó mal. ¿Sabe quién lo enseñó mal? Los escribas.
y los fariseos, porque no lo dejaron entrar a su bendición. Pero él también que no buscaba. Bueno, entonces llegó y le dijo, a ese quítenle el 1 y ábranle la puerta al que tiene 10. Solo eso le falta, 1 para tener 11 y que entre. Mire esto otro. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Aquí hay varias cosas que nosotros tenemos que ver. Una de ellas es que a pesar de que eran 10, pero como que la lámpara, bueno, no como que va, sino que a 5 se les apagó la lámpara, entonces dejaron de tener la plenitud y por eso también no entraron, hicieron que las otras 5 no entraran, porque ellas ya entraron cuando ya el esposo era esposo y no fueron a las bodas. Amén. Pero de todas maneras, voy a esto. Vemos nosotros a esas 10 vírgenes que tomaron sus lámparas. Entonces, solo para ponerle o para recalcarle el que es necesario que nosotros tengamos lámpara en nuestra vida. Ahora, no solamente se trata de llevar lámpara, sino de que usted y yo podamos comprar aceite en este momento. Y siempre cargar suficiente para que a la hora de la hora nos vamos. Amén. Y seamos prudentes en ello. Quiero dejarlo hasta ahí y solo leerle este pasaje ya para que después lo veamos. ¿O me aguanta? No, ya no, es muy tarde. Lucas 15:24, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Póngase de pie en esta noche, por favor. Y solo para no dejarlo inconcluso con esto, vaya a su casa y usted se va a encontrar con que ese hijo, usted lo puede ir viendo. Lo principal que perdió fue la unidad. Porque por eso le dije, eran 100, eran 10 y el último era 1. El 1 significa unidad. Perdió la unidad, perdió la cobertura, perdió el pacto, perdió la paz del evangelio al perder su calzado, perdió la razón porque dice que volvió en sí, perdió la identidad porque él dijo volveré a la casa de mi padre y le voy a decir que me haga uno de sus jornaleros, y también perdió la obediencia porque se fue y malgastó todas las cosas que el padre le había dado. Pero yo quiero terminar en esta noche orando, suplicándole al Señor que nos permita a nosotros no perder nada, sino que nosotros podamos. Hoy una parte de las profecías hablaba de eso, porque has dejado, perdido el primer amor, que es parte de las cosas que se pierden. Pero quiero decirle algo, Dios nos está dando una enseñanza en esta noche a nosotros, y nos está diciendo, yo he venido para ayudarte a barrer la casa, yo he venido para encender la lámpara, yo he venido para que encuentres, a través de mi espíritu, puedas encontrar esa dracma que se te había perdido. Si usted ha sido de aquellos 100 que había perdido la fe, que para usted ya no había salvación, o usted pensaba que ya no había salvación, yo quiero decirle algo, el Señor está en este lugar para salvarle a usted. Si usted abre su corazón, entonces el Señor lo va a empezar a llevar a pastos delicados, donde usted va a empezar a entender la relación con Cristo Jesús, no la religión, porque la religión está expresada en los fariseos y en aquellos escribas, pero la relación que el Señor quería tener era una relación de pastor, por eso fue a traer también a esa otra oveja y tenía 100, porque la Biblia dice en el Salmo 23 que si el Señor es nuestro pastor nada nos falta, nada se nos va a perder, todas las provisiones van a venir para nuestras vidas. ¿Habrá alguien en esta hora que en su corazón quiera recibir a Cristo Jesús? La Biblia dice que todo aquel